Buen día, hermanos, querido y querida iglesia. Me toca a mí hoy compartir con ustedes este espacio de abrir las escrituras juntos. Como fruto de nuestra meditación, de nuestra lectura y estudio, generalmente lo que compartimos es lo que está morando en nosotros y hoy tengo una serie de pensamientos y meditaciones que espero que sean útiles para ustedes como lo han sido para mí también. Puse un título a lo que vamos a compartir hoy. El título es Debilidades no conquistadas. Yo entiendo que como discípulos de Cristo, como hombres y mujeres que han recibido el reino de Dios en su vida, todo lo que somos, todo quehacer humano en nuestra vida, todos los pensamientos, acciones, tienen que estar alcanzados por el gobierno de Dios. Pero en nuestro vivir como iglesia termino descubriendo que no siempre somos lo diligentes y celosos que tenemos que ser para responder con integridad a la palabra de Dios, a su voluntad y a las indicaciones del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro caminar. Quiero comenzar con un texto que está en Santiago 4, versículo 5. Dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, 5, repito. O sea, Dios no cela, Dios no cela. Dios no quiere compartir nuestro corazón con otras cosas de este mundo, de este siglo. Y ahora me voy a introducir en algunos pasajes, si ustedes me permiten, del Antiguo Testamento, quizás son un poquito extensos, donde nos habla de aquella conquista de Israel cuando tenía que tomar posesión de aquella tierra que Dios le había prometido. El primero está en Éxodo, capítulo 34, a partir del versículo 11. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso él. Qué bárbaro, Dios se autodenomina con un nombre, celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y no te harás dioses de fundición. Y luego, cuando esta generación por su desobediencia cae en el desierto, estos nuevos que entrarían a heredar, este nuevo pueblo que entraría a heredar, se le repite en Deuteronomio, en esa segunda ley, prácticamente los mismos textos. Dice así, Deuteronomio 12, del 1 al 4. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las sepulturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis de esa forma con Jehová vuestro Dios. Estas son las indicaciones que se le dio a Israel antes de heredar la tierra prometida. Algunos versículos más. Quiero mencionar algo que dice Josué al final de la campaña de conquista. De alguna manera reafirmando cómo Dios se ocupó de cumplir con todo lo que había prometido. Dice así: y aquí yo estoy para entrar por el camino de toda la tierra, para morir.
Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Josué 23:14 y luego en Josué 21:45 repite. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Me acuerdo ahora también, en el comienzo de la conquista, que estando en la soledad, Josué de pronto se encuentra con una persona que no conocía y le preguntó, ¿eres de los nuestros, de nuestros enemigos? Y contestó, yo no estoy ni con los tuyos ni contra tuyos, más como el príncipe del ejército de Jehová estoy aquí. Eso está en Josué 5:14. Lindo texto para leer. Y le pide que se saque sus sandalias y le adore, porque es el lugar donde estaba santificado por la presencia de Dios mismo, en la persona de su Hijo, entiendo. Y ahí Josué le adora, al principio de la campaña. Y al final de la campaña, el ángel de Jehová vuelve a aparecer, al principio y al final, en un lugar llamado Boquín. Esto está en Jueces, ya saltando al libro de Jueces, en Jueces 2, del 1 al 4. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró. Y eso significa boquín. Boquín significa llanto. En aquel lugar hubo un gran llanto, una gran angustia, una conciencia de pecado, pero no se arrepintieron del mal que habían hecho y no fueron diligentes en cumplir con lo que se había pactado con Dios. Algunos pueblos que quedaron. Josué 13:13 dice, los jeruseos, los macateos, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los hijos de Israel hasta hoy. Se quedaron allí, en convivencia con Israel. Y después, hurgando en las Escrituras, termino descubriendo que Absalón, esto está en 2 Samuel 3:3, este hijo de David que le produjo tan profundo dolor y que fue un tropiezo y un escándalo para Israel, una tristeza para Israel, era hija de un tal Talmai, que era el rey de Jesús, el rey de aquel pueblo a cual Israel no había erradicado. Josué 11:22, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, pero solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Josué 11:22. Bueno, ¿se acuerdan de dónde sale Goliat? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía altura de 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17:4. Salió de una de estas ciudades que no fueron erradicadas. De igual manera, tampoco Gaza fue erradicada y allí encontró tropiezo, como vamos a ver más adelante, este hombre, este poderoso juez de Israel, Sansón, donde tropezó fornicando, porque no había sido quitada la fornicación y la impureza en aquella tierra donde solamente Israel tenía que habitar. Durante la campaña parecían que estos enemigos estaban dominados e inofensivos y se relajaron, no actuaron, pero quedaron molestando allí y con el paso del tiempo se transformaron en un profundo dolor para Israel. Digo, de alguna manera aplicando esto para nuestra vida, cuando no somos diligentes o somos permisivos en actuar con firmeza
en aquellas áreas que no están bien, no sabemos de qué manera en el futuro nos van a terminar afectando o siendo tropiezo para nosotros. Por lo cual el título que puse es eso: las debilidades no conquistadas en nuestra vida se pueden transformar y de hecho se transforman en grandes problemas para nosotros, nuestras familias y también para la iglesia. ¿Qué problema con aquellas cosas que no matamos, que no erradicamos, que no tratamos en nuestro vivir? Cuando la Escritura nos repite tantas veces que no proveamos para la carne, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y sin embargo, a veces convivimos con cosas que son pequeñas y a veces no tan pequeñas. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos no vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Nos dicen que hay un combate, una lucha en el corazón por los fuertes deseos que se van agitando en el alma humana y que a veces, en lugar de crucificarlos diligentemente, le damos pequeños espacios de expresión. Me tomé el trabajo de buscar esa palabra en el diccionario. Dice: ¿de dónde vienen los pleitos? De las pasiones. Y he aquí la palabra pasión en el griego es la palabra hedone. De ahí viene el término castellano hedonismo. Hedonismo tiene que ver con la búsqueda del placer, con darle curso a la pasión por aquello que anhelo, por aquello que deseo. Y tenemos que decir que en nuestra sociedad actual diríamos que el hedonismo es uno de los dioses al que más se sirve, la búsqueda insaciable de placer. Y me quiero remitir a varios versículos aquí. Uno está en 2 Corintios 11, del 1 al 3, donde vuelve a aparecer esta palabra celo, como Dios es celoso, como dijo que es celoso, cuyo nombre es celoso. Y después nos dice Santiago que este espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y ahora Pablo, en su función apostólica, nos dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, por favor, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Y permítanme ir como referencia a ese momento donde Eva fue engañada. Eso está en Génesis 3, versículo 6. Y voy a leer el texto. Cuando la mujer, por seducción o por invitación de la serpiente, pone los ojos en aquel fruto que estaba prohibido. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y aparecen tres palabras aquí, desglosando un poquito lo que la Escritura expresa. La primera palabra dice que la mujer vio que era bueno. Y la palabra ahí, una palabra hebrea, se llama tov, es la palabra, que es una cosa buena, agradable, linda, amable. En la segunda, que usa la palabra, vio que también era agradable, la palabra es chemet, y ya está un poquito más intensivo el asunto. Dice que es algo que despierta deseo, que es bello. Y la tercera palabra, cuando dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la palabra es un poquito difícil, tahab, que tiene que ver con una ansiedad que se instala en el corazón, un apetito, un mal deseo, fruto de la concupiscencia. Ustedes se dan cuenta cómo
en esta escalada pasional de primero mirar, considerar agradable, y entrar en esta espiral donde al final los deseos se hacen, las pasiones se hacen irrefrenables, porque damos lugar primero a una pequeña expresión no refrenada en su momento. Y 1 Juan, cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice no, es no. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque 3 cosas son las que se nos dice que no tenemos que amar: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, el orgullo. En este punto yo quiero resaltar la tremenda importancia y la tremenda validez que tienen nuestras relaciones de cuerpo. Cómo desde ahí podemos velar los unos por los otros. Porque jamás vamos a ser totalmente conscientes de cuáles son los verdaderos peligros en donde nos encontramos. Como dijimos alguna vez, en nuestra vida hay puntos ciegos. Otros ven lo que yo no puedo ver. Y el hecho de estar fuertemente relacionados con nuestros compañeros y discipuladores, en nuestros grupos, en nuestras relaciones fraternales, otros a veces logran ver el peligro donde nos encontramos, que nosotros mismos a veces no podemos advertir. Y cuanto más peligroso es algo, en la medida que no lo detecto como peligro. Por eso le puse a este pequeño mensajito que estoy compartiendo, debilidades no conquistadas, aquellas cosas en nuestra vida que permitimos y no terminamos de darle un trato responsable y profundo para que sean erradicadas. Quiero mencionar algunas cosas acerca de las debilidades permitidas. Una serie de puntos con los que quiero meditar y evaluar, considerar junto a ustedes. Primero, Dios va a hacer todo lo posible para concientizarnos acerca de aquellos peligros o debilidades en donde nos encontramos. Y dice el rey David que aún en las noches enseñas mi conciencia. ¿Cuántas veces en sueños Dios nos advierte? Hace un tiempo atrás un hermano me contó un sueño que me dejó impactado. Él soñaba que mientras dormía, 3 serpientes se subían a su cama y comenzaban a enredar su cuerpo. Un sueño aterrador. Y cuando él se despertó, por la mañana le vino como una especie de significado espiritual de cuáles eran esas 3 serpientes. Y eran el deseo de los ojos, el ojo que nunca se sacia de ver, el ojo que es estimulado permanentemente a desear, a querer, el deseo de la carne, lo que brota del corazón, la concupiscencia, que no tengo ni siquiera que buscarlo, como algo que aparece y que tiene que ser tratado con la cruz. Y tercero, el orgullo, la vanagloria de la vida, el pretender validarnos, el pretender ser más que otros, ya sea por lo que logro en el mundo y a veces lamentablemente lo que pretendo lograr en la iglesia. No pretendamos validar nuestra vida a través de lo que logramos, porque en mal camino vamos a andar. No pretendamos legitimarnos por los logros que tenemos aún en el Señor, porque suavemente se filtra el orgullo en cada uno de nosotros y tengo que decir que nadie está exento de este mal. Dios va a tratar de ponernos al tanto de aquellas cosas que no están bien. Y yo puedo dar testimonio con mi propia vida, en mi propio corazón, de las muchas veces que Dios me ha advertido. Y muchas veces no he sido lo diligente que tengo que ser. Y a veces los tropiezos que vienen como resultado de no haber sido, inteligente y rápido para responder. Tuve que sufrir dolores y fui aleccionado a ser diligente y rápido cuando Dios pone el dedo sobre algún área en mi vida donde las cosas no están bien. Uno de los instrumentos que Dios usa recurrentemente para corregirnos es su misma palabra, ese texto tan hermoso que tiene que ser memorizado. Hebreos 4, del 12 al 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra
hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. La palabra, cuando le damos espacio, como alguna vez dijimos, en forma responsable y meditativa, la dejamos trabajar y la dejamos que el Espíritu Santo la instrumente. Porque la palabra de Dios se hace filosa, viva, eficaz, tajante, cuando Dios mismo la instrumenta en nuestra vida, cuando la aplica a nuestra vida, cuando el corazón es desnudado, cuando las intenciones quedan manifestadas. Y hasta a veces la palabra nos hace ver como nosotros mismos no logramos vernos a nosotros mismos. Dios va a trabajar. Dios va a trabajar. Nos va a confrontar, va a litigar con nosotros, va a contender con nosotros, para que no vayamos adelante en aquellas cosas que no están bien. Pongamos atención. El segundo punto. Nuestras debilidades suelen ser el terreno donde el diablo va a operar. Una vez lo escuché a Juan José Churruarín, un hombre que ya está muerto, un siervo de Dios al cual respeto. Él dice, ¿querés saber en qué está trabajando el diablo en tu vida? Fíjate en qué pensamientos ha estado rondando tu mente en las últimas semanas y meses. Porque el diablo va a aprovechar aquellas debilidades, aquellos pensamientos, aquellas inclinaciones que yo no trato con firmeza. Es así. Iván tenía un dicho interesantísimo. El diablo no, la medida de la tentación que vamos a sufrir en nuestra vida es la medida de aquellas cosas que hayamos permitido. Yo nunca tuve problema con el juego, por lo tanto, el diablo no me va a tentar con el juego. Si nunca tuve problema con la mentira, tampoco voy a ser tentado con la mentira. Pero si hemos consumido drogas o alcohol o cualquier otra práctica, ahí sí va a ser el área donde el diablo va a procurar trabajar para llevarnos al tropiezo y al pecado. Entonces, cuidado, porque aquellas áreas, aquellas debilidades que no ponemos bajo el orden de Dios, van a ser el terreno operativo donde el diablo va a trabajar. Y dice que él, anda alrededor como león rugiente, anda buscando por dónde filtrar y va a aprovechar cualquier endija que nosotros ofrezcamos en nuestra vida para que él opere. Judas. La lamentable historia de Judas, traicionando al Señor, movilizado por su codicia, su materialismo, lo vendió por 30 monedas de plata. Y después, no pudiendo soportar la carga de la conciencia, termina su vida ahorcándose, suicidándose. Triste final para un hombre que dio lugar a una debilidad que lo vulneró. Y también quiero mencionar que el diablo supo esperar pacientemente para tentar a Jesús durante los 40 días en el ayuno del desierto. Esperó pacientemente, donde ya el hambre se hace presente, y no el apetito, sino el hambre. Cuando comienza la inanición, porque el cuerpo, habiendo usado todos los recursos que están reservados, los recursos energéticos que están reservados, comienza a comer músculo. Comienza la inanición, comienza la muerte, y el hambre se hace desesperante, y en esa hora, aprovechando la debilidad, es que el diablo se hace presente para tentar al Señor y decirle que los panes, que las piedras se conviertan en pan. Repito, aquellas cosas que permitimos, aquella debilidad de la carne que es permitida, va a ser un terreno de operaciones donde el diablo va a trabajar. Avanzo un poquito. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo soy enseñado, para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay peligros en el éxito. Hay peligros, la vanagloria,
Y hay peligros también en la necesidad, la angustia. Cuando sobra nos enorgullecemos y cuando falta nos angustiamos y nos quejamos. Entonces, hay peligros a lo largo del camino. Y en medio de esas situaciones que se presentan, tenemos que saber identificar dónde están nuestros corazones. Dejar a nuestros hermanos que nos corrijan y ser diligentes cuando alguna luz espiritual viene por el Espíritu, por el consejo o por las Escrituras. El tercer punto dice así: el diablo va a tratar de asignar a alguien, seguramente, para aprovecharse de esa necesidad. Vuelvo a Sansón, un hombre que fue recurrentemente vulnerado por sus pasiones sexuales y encontró a esta mujercita, a Dalila, que fue la causa de su derrota, de su fracaso. Este poderoso juez de Israel que libró grandes batallas, que glorificó al Señor, vulnerado por una pasión no refrenada, y una mujer atractiva lo doblega, y él hasta termina abriendo el corazón y contando su secreto, para luego transformarse en un títere de los antojos de los enemigos del Señor. Claro que el diablo va a aprovechar circunstancias y nos va a asignar a alguien para que tome ventaja de esas debilidades a las que no tratamos con responsabilidad. Otro punto: nuestras debilidades no tratadas nos suelen llevar cerca de las personas incorrectas. No sé por qué ocurre este fenómeno, pero mientras meditaba en estas cosas vino a la memoria un amigo que tuve muy cerca, y yo logré ver cómo él descuidadamente entraba en un círculo de conversación y de relaciones donde se ponía el peligro. Y le advertí recurrentemente que no se sometiera a ese ambiente, que no se introdujera en esas conversaciones. Y él dijo: no pasa nada, para que después de quizá de un tiempo llegaran los dolores de la infidelidad, del adulterio, de la vergüenza, para él, para su familia, para los hijos. Cuidado, porque las debilidades que admitimos a veces nos acercan a un círculo que no nos conviene, donde retroalimentamos aquellas pasiones no controladas. De igual modo, esas mismas cuestiones no tratadas con la cruz nos van a alejar de las personas correctas. Qué bien que los hermanos nos logren incomodar cuando no estamos haciendo las cosas bien. Esa censura que viene como resultado de estar en medio de los santos. Y cuando se expresa algo que no está bien, una mirada apenas, un consejo, una palabra, nos pone en nuestro lugar y nos hace ver que no estamos bien. Es muy saludable la incomodidad que viene como resultado de estar cerca de personas que son santas, que silenciosamente nos enseñan, nos censuran, nos encaminan. Y me pregunto, ¿cómo se siente un chismoso o un murmurador cuando dice algo en medio de un ambiente donde esa palabra no es admitida? Y viene una vergüenza y viene una amonestación. Qué sano es. Qué sano es que cuando estamos en medio de los hermanos, ese contexto de censura ponga de manifiesto aquellas cosas que tienen que ser arregladas en nuestra vida. Digo además, hermanos, nuestras debilidades tienen que ser confrontadas. Tienen que ser confrontadas. No podemos superar aquellas cosas que no estamos dispuestos a reconocer. Así que tenemos que hacernos vulnerables y sensibles a la corrección de Dios, a la corrección del cuerpo. Lo que se suele hacer a veces es esconder, maquillar. Y bueno, como un ejemplo que usamos muchas veces, se me muere el gato y sencillamente lo pongo debajo del sillón. No se va a ver, pero rápidamente los malos olores
van a empezar a aparecer. Así que esconder las cuestiones que están mal, maquillar, justificar lo que está mal, victimizarnos cuando algo está mal, lo único que logrará es agrandar el problema, extenderlo en el tiempo y permitir que eso traiga otras complicaciones con el devenir de la vida. Nuestras debilidades tienen que ser confrontadas. Espero que como casa de Dios tengamos el respeto, la sensibilidad, el amor para confrontar conforme a la regla que tenemos, que toda palabra sea dada con gracia, sazonada con sal. Pero aprendamos a valorar. Si viene con dulzura, muy bien. Y si no viene con tanta dulzura y se me está hablando verdad, tengamos un corazón dócil y receptivo para sufrir la confrontación y arreglar lo que tenemos que arreglar. No maquillemos, no acariciemos. ¿Se acuerdan de ese otro ejemplo que he escuchado? No me acuerdo quién me lo dio. Como acariciar un pequeño gatito que parece inofensivo. Pero ese gatito con el paso del tiempo se transforma en un tigre o en un león que termina comiéndonos a nosotros mismos. Y eso es lo que ocurre cuando no tratamos bien con aquellas áreas que tienen que ser arregladas. Cada uno sabrá. Conocemos nuestros corazones y nos tenemos que dejar examinar por Dios mismo. Nuestros corazones se tienen que abrir a la palabra, abrirse a Dios, abrirse a los hermanos. Seamos humildes, seamos vulnerables frente a la iglesia, frente a la corrección, para que andemos por senda de rectitud, para que lo cojo no se salga del camino, por el contrario, que sea sanado. Y qué hermoso, qué aliento para mi corazón cuando los hermanos superan las debilidades, superan aquellas cosas que no están bien y se levantan para caminar con rectitud. ¡Qué voz de aliento! ¡Qué maravilla, qué victoria! Cuando aquellos que están cerca se ponen firmes y enderezan sus pasos y caminan con rectitud. Y díganme si cuando David venció a aquel gigante, a Goliat, todo Israel no se levantó en victoria y el ánimo de la nación cambió y se animaron a ir hacia la conquista y a lograr lo que ni soñaban contar como consecuencia de un hombre que se levantó y fue valiente. Levantémonos, seamos valientes, tratemos profundamente con aquellas cosas que en nuestras vidas no están bien, que a veces son pequeñas cositas que están metidas como zorras pequeñas que nos arruinan. Y a veces no vienen bienes mayores a nuestro corazón porque no excluimos aquellas cosas que tienen que ser excluidas. Y termino diciendo así, 2 Timoteo 1:7.